Buenas noches, mi nombre es Examabel Echeverry Gómez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cursando el quinto semestre. En este caso expondré algunos temas vistos en la unidad 1 y 2 de la materia de legislación laboral. El diagnóstico del trabajo número 1 puede alcanzar no solo conocimientos teóricos para poner en práctica en la vida laboral, sino también competencias sociales para lograr desarrollarme no solo como persona, sino como profesional. La legislación laboral es aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones, y lo mismo para el empleador. El conocer la legislación laboral le sirve al trabajador para poder reclamar sus derechos en el caso de que no les sean cumplidos. En este sentido, en ella se establecen algunos elementos muy importantes a la hora de compensar una relación laboral. La necesidad de que sea la misma sea voluntaria, es decir, que ninguna de las dos partes se sienta obligada a mantener esta relación. Debe ser retribuible lo que hace referencia al pago, debe ser dependiente y debe ser una relación al que el trabajador depende del empleador para recibir un pago y el empleador depende del trabajador para obtener un fruto o un resultado de su acción. También me permitió conocer y realizar la liquidación de nóminas de algunos casos propuestos por la guía, reconocer los valores adicionales que se deben pagar a un trabajador por realizar sus labores más de 48 horas semanales, conocer el recargo por labor durante el horario nocturno y los diferentes tipos de mecanismos que puede utilizar las empresas para realizar la liquidación de nómina de sus trabajadores, entre ellos la tarjeta reloj. En el capítulo 1 se habla sobre el derecho individual de trabajo y la relación laboral, empleador-trabajador. El derecho laboral colombiano está expresado como marco regulatorio en la Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código Sustantivo de Trabajo. El derecho laboral se divide en dos áreas muy importantes: el derecho laboral individual, que regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores, y el derecho laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores, reunidos en asociaciones. Se mencionan diferentes fuentes directas e indirectas del origen del derecho laboral, como la Constitución, las leyes, los decretos, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina jurídica. Pero también se mencionan algunos principios generales, los cuales están enmarcados en el derecho privado, la prohibición del enriquecimiento sin causa, la prohibición del abuso del derecho, la buena fe, la tolerancia al error común, la prohibición del fraude, la teoría de la imprevisión, entre otros. El contrato de trabajo es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra, bajo continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y reduciendo por su labor una remuneración. Intervienen el trabajador quien presta el servicio y el empleador quien ordena el servicio. Hay diferentes modalidades de contrato, verbal y escrito, pero también depende de su duración: contrato a término indefinido, a término fijo, por duración de labor o obra, por ocasional o accidental o transitorio, y el contrato de aprendizaje. En la contratación laboral se Después de elegir el candidato, se procede a exigir todos los documentos necesarios para el proceso de contratación, la remisión de los exámenes médicos de ingreso, elaborar la firma y el contrato, la afiliación al sistema de salud, la afiliación a la caja de compensación, la expedición del carnet de la empresa y la apertura de una carpeta personal donde se controla todos los datos de la empresa. Una jornada de trabajo ordinaria es el tiempo en el que se compromete un trabajador a laborar en el servicio de un empleador dentro de una relación laboral. La jornada ordinaria y máxima legal es de 8 horas al día, 48 a la semana, salvo las jornadas especiales de 6 horas diarias y 36 semanales. En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede reducir la jornada de trabajo de acuerdo con los dictámenes al respecto. Una suspensión del contrato de trabajo es una etapa del contrato en la cual se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador la obligación de pagar. Se puede presentar por alguno de los siguientes causales: hechos impredecibles, catalogados como fuerza mayor, la muerte, la suspensión de actividades o clausura de la empresa, la licencia o el permiso temporal, el llamado del trabajador a prestar servicio militar, la detención preventiva y la huelga declarada con pleno cumplimiento de las formalidades legales. En el capítulo 2 hablamos de las obligaciones y prohibiciones del empleador y del trabajador.
Las obligaciones del empleador son las siguientes. Como primero, debe dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades. Debe prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados para la protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Debe presentar inmediatamente los primeros auxilios en caso de un accidente o enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Tener respeto a la dignidad personal del trabajador. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Dar al trabajador cuando lo solicite una certificación en que consiste el tiempo de servicio, la índole de labor y el salario devengado. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso para prestar su servicio. Las prohibiciones del empleador. Respecto a los salarios, pueden hacer deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera, aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo por motivo que se refiera a las condiciones de esta, limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo, hacer o permitir todo género de rifas, adoptar el sistema de lista negra para que no se ocupen otras empresas y autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores. Como obligaciones del trabajador, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impida al empleador, no comunicar con terceros salvo autorización expresa la información que sobre su trabajo especialmente le sean de naturaleza reservada, conservar y restituir un buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores, prestar la colaboración posible en los casos de siniestro y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes acerca de accidentes o de enfermedades profesionales. Como prohibiciones para el trabajador, se tiene sacar de la fábrica o taller establecimiento los utensilios de trabajo, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, conservar armas de cualquier clase, faltar al trabajo sin justa causa, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, hacer colectas rifas, coartar la libertad para trabajar o no trabajar y utilizar los útiles o herramientas suministrados por el empleador en objetivos distintos al trabajo de contrato. La seguridad social. La afiliación y apartes a la seguridad social, todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir riesgos que puedan afectar su salud. Todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, salvo excepciones legales, deben estar afiliadas al régimen general de pensiones, bien sea al sistema de ahorro individual o al de prima media, con prestación definitiva de la colpensiones o de pensiones, según escoja el trabajador, así como el régimen contributivo de seguridad social en salud y el sistema de riesgos laborales. De acuerdo a la norma, el empleador debe pagar un 8.5% y el empleado un 4%. El acoso laboral es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse ocasionalmente un riesgo para su salud mental y física de la víctima, que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia, y si el caso del trabajador víctima de acoso, renuncia a su trabajo. Existen diferentes modalidades de acoso laboral: el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la desprotección laboral. Cada empresa debe tener un reglamento laboral, que son las que deben fijar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Además, cada empresa debe tener un comité de convivencia laboral, que está compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores con sus respectivos suplentes. En el caso de la empresa con menos de 20 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y uno del empleador. Los aportes a los parafiscales. La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y a las cajas de compensación familiar, al igual que a la salud, pensiones y riesgos profesionales. Al SENA se aporta un 2%, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un 3% y a las cajas de compensación familiar un 4%. Para la elaboración de esta presentación se tuvo en cuenta la definición de la legislación laboral,
el contenido para descargar de la Universidad Nacional, de la materia de legislación laboral y el trabajo individual presente. Muchas gracias.